6, 5, 4, 3, 2, 1. Lo más probable es que tú estés viendo este video desde un país laico. Laico hace referencia a que el Estado y la religión están separadas. En ese sentido, la religión no toma ningún rol ni preferencia en la elaboración de leyes o formas de vivir en un país. Si bien en la época colonial la religión y el Estado estaban intrínsecamente relacionados, a día de hoy buena parte de los países de Occidente la Iglesia no pinta nada en la creación de leyes. En la inmensa mayoría de países occidentales tú puedes practicar la religión que tú quieras, puedes tener el estilo de vida que tú desees, porque el Estado no tiene una religión estatal y no podrá imponerte un estilo de vida conforme a ella. Pero en buena parte de los países donde la mayoría de la población es musulmana, esto no es para nada así, ya que muchos de estos países están fuertemente influenciados, si no es directamente, por la ley islámica. La ley sharia es el sistema legal islámico. En árabe es traducido literalmente al español, que significa el camino claro hacia el agua. Los países árabes en su inmensa mayoría son únicos en el sentido que son un cúmulo de países donde los estados respaldan oficialmente la religión estatal, y que independientemente de tu religión estarás obligado a acatar ciertas normas. En esta imagen puedes ver los países donde existe una religión estatal promocionada por el Estado. Los colores verde, claro y oscuro son los países donde el Islam es la religión oficial. Podrán darse cuenta que Afganistán está como un país donde existe una religión estatal, estos incluso antes de la llegada de los talibanes, por si acaso. A pesar que los talibanes fueron derrocados del poder en 2001, la constitución afgana de 2004, ahora suspendida de facto por supuesto, en su artículo 2 decía: la religión sagrada del Islam es la religión de la República Islámica de Afganistán, por lo que en práctica Afganistán no ha dejado de ser un país con una religión estatal. Afganistán ha continuado a ser un país religioso bajo numerosas constituciones, incluso desde 1987, tanto bajo los soviéticos como bajo los talibanes y también bajo la ocupación militar estadounidense. Nos equivocaríamos diciendo que Afganistán es la excepción, ya que es bastante común que encontremos que el Islam es la religión oficial de la inmensa mayoría de numerosos estados árabes. Por ejemplo, en Qatar el primer artículo de la constitución qatarí es que el Islam es la religión del Estado y que además la ley sharia es la fuente de creación de leyes y fuente de jurisprudencia. En Egipto, un país importante en el contexto africano y geopolítico, el Islam también es muy importante. Tan importante que está implícito en el artículo 2 de la constitución egipcia, que dice que el Islam es la religión estatal y que la ley sharia debe ser la principal fuente de la legislación y base del sistema judicial. Esto hace que el Corán, en cierta manera, se convierta en una especie de constitución paralela a las constituciones de los países musulmanes. Es como si aparte de la constitución estadounidense, la Biblia se convirtiera en una fuente de jurisprudencia y afectara decisiones judiciales o la creación de leyes en el Congreso de los Estados Unidos. Evidentemente, esto no pasa en los países laicos. En estos casos, a pesar que los países tengan una constitución propia, la ley sharia es una de las bases de jurisprudencia y no se puede tomar ninguna decisión que esté en contra de la misma. Este es el caso de los países más radicales como Arabia Saudita, Irán y ahora Afganistán bajo los talibanes. Durante el reinado de los talibanes entre 1996 y 2001 se impuso una versión tan estricta y radical de la ley islámica que incluso era demasiado radical para sus vecinos como Pakistán. Durante este tiempo o época eran comunes las lapidaciones de las mujeres acusadas de adulterio, así como fuertes castigos corporales tanto para hombres como para mujeres que quebrantaran la ley islámica. Lo que más molestaba a los defensores de derechos humanos era el hecho que bajo esta supuesta interpretación de la ley sharia las mujeres no podían trabajar o circular solas por ellas mismas, y se prohibió el acceso a las niñas mayores de 10 años para ir a la escuela, negándoles el derecho básico de formarse y educarse. Pero ¿qué dice realmente la ley sharia y qué se entiende por la aplicación de sus principios en la vida real? La ley sharia es realmente un código de conducta que dictamina prácticamente el estilo de vida de los musulmanes, con aspectos que rigen desde las plegarias hasta cuánto deben comer y las finanzas. Digamos por ejemplo que hay un musulmán que vive en México y que no sabe si debe aceptar una invitación a un bar por parte de un amigo. Esto generalmente es porque en el Islam el alcohol está totalmente prohibido. En este caso, este musulmán puede recurrir a la ley sharia para actuar dentro de lo que establece su religión. Y este es solo un ejemplo. Realmente la ley sharia se expande a todos los aspectos de la vida cotidiana, pasando por negocios, tribunales, relaciones familiares y demás. Una de las reglas más importantes de la ley sharia o ley islámica es el Ramadán, donde por un mes los musulmanes practican un ayuno todo el día. La primera comida debe ser antes del amanecer y pueden volver a comer cuando el sol se pone. Recuerdo durante mis estudios en Francia, de hecho, que tenía muchos amigos musulmanes que se les complicaba muchísimo el Ramadán, sobre todo en el verano, puesto que el sol salía a las 6 de la mañana y se hacía de noche a las 10 de la noche. Y durante ese tiempo no pueden ni comer, ni beber, ni fumar, ni tener relaciones sexuales. Pero obviamente no todos los países toman la ley sharia como tal. Existen diferentes grados de la ley islámica. Realmente hay varias escuelas de jurisprudencia de la ley sharia. Las principales como tal son 6, 4 sunitas y 2 chiitas. Los talibanes que ahora tienen el poder en Afganistán se identifican con una de las corrientes sunitas, por lo que como tal no hay una ley islámica así general rajatabla, sino que existen muchas versiones de ella. Por lo que realmente el problema de las mujeres en Afganistán con los talibanes ahora en el poder no viene directamente de la ley sharia como tal, sino como los talibanes interpretan de manera radical la
la ley islámica. Si no echemos un vistazo a Egipto, donde la ley sharia es la base de la jurisprudencia, y sin embargo en Egipto las mujeres gozan de educación, trabajo y demás derechos. En la última elección parlamentaria de Egipto se rompió un récord de mujeres que entraron al parlamento egipcio. Cerca de un cuarto del parlamento ahora son mujeres. De hecho, la educación es importante en el Islam y a sus creyentes se les impulsa a buscar y ampliar sus conocimientos. Eso obviamente aplica tanto para mujeres como hombres. Algo curioso es que, por ejemplo, durante muchos siglos en el Islam estaban muy adelantados en cuestiones de derechos de las mujeres en comparación a la de Europa cristiana, cuando todavía los estados europeos estaban sometidos a la Iglesia católica. Las mujeres en el inicio del Islam tenían las posibilidades y derechos a tener propiedades, algo que por ejemplo en Europa ocurrió recién a partir del siglo XIX. Así como existen varias versiones de la ley islámica y todo depende mucho de su interpretación, lo mismo ocurre con la vestimenta. Desde que los talibanes han vuelto al poder, hemos visto que las mujeres han vuelto a usar una burka, que es una vestimenta que cubre todo el cuerpo y cara y tiene una pequeña rejilla para que puedan ver. Esta es la versión más extrema de vestimenta interpretado por la ley islámica. Existen evidentemente otras versiones más permisivas, como el hijab, que es un velo que cubre la cabeza y el cuello. Nuevamente, la vestimenta aquí es interpretación de quienes ejercen el poder. Si vas a Turquía, por ejemplo, donde de hecho el Islam no es la religión oficial, podrás ver que la inmensa mayoría de mujeres utilizan hijabs, pero es muy raro usar burkas, aunque no esté prohibido. Lastimosamente, el día martes 17 de agosto, pocos días luego después de tomar el poder, los talibanes asesinaron a una mujer que se rehusó a salir sin burka y cubrirse el pelo. Esto ocurrió en Talocan, en la provincia de Tajar. Esto sería impensable en un país como Egipto, Marruecos e incluso Irán. Algo la diferencia entre burka y velo, porque en la burka no se pueden ver ni los ojos. Al igual que con la vestimenta y la educación, la interpretación que le dan los talibanes a la ley islámica en castigo suele ser extremadamente radical, por lo que realmente no existe una sola versión de la ley islámica. Hay varias corrientes y escuelas de jurisprudencia de la misma. También depende mucho quién la interprete y cómo actúe en ella. La ley sharia es una fuente de jurisprudencia en muchas naciones musulmanas, pero cada nación la interpreta según la corriente que adopte. Por ejemplo, en Jordania, país musulmán donde la constitución indica que el Islam es la religión estatal, la homosexualidad es legal, a pesar que en la ley islámica la homosexualidad es fuertemente castigada, pero Jordania es uno de los países más liberales del mundo árabe y por lo tanto no toma una versión extremista de la ley islámica. De esta manera podemos comprender que cuando escuchamos la ley sharia no hay que asumir por defecto que se trata de un solo código y que entonces solo en Afganistán, con la vuelta al poder de los talibanes, se aplicará la ley sharia. La ley sharia o islámica ya es aplicada en un buen número de naciones musulmanas donde la misma ley islámica es fuente de leyes y jurisprudencia, solo que estas naciones toman versiones más ligeras o flexibles de la misma, pero sigue siendo aplicada y es muy importante para ellos. Por lo que aún tenemos esa gran incógnita de cómo realmente van a interpretar los talibanes la ley sharia 20 años después de regresar al poder. Si quieren ser un gobierno realmente reconocido por la comunidad internacional, seguramente tendrán que hacer concesiones como las mujeres que puedan estudiar y trabajar, y así abandonar la versión más extremista de la ley islámica que ellos están interpretando. De esta manera incluso podrán tener relaciones más cordiales con sus vecinos que aplican una ley islámica más moderada de lo que ellos aplicaron la última vez que gobernaron Afganistán.